Bien, vamos a continuar con lo que habíamos quedado, que es el dipolo magnético. Va a ser breve y tiene la finalidad simplemente de utilizarlo más adelante cuando estemos manejando la ley de Faraday. Entonces, esta es la última parte de lo que estábamos viendo de ley de Ampère, el cálculo del campo magnético de un solenoide ideal, y lo hicimos utilizando la ley de Ampère. Entonces, ¿qué es un dipolo magnético? Un dipolo magnético denotado con la letra μ es una cantidad vectorial que está dado por la corriente por un área. Esto, como pueden ver, es un vector, la corriente es un escalar, y lo que vamos a hacer es orientar el área. Consideren una espira, o sea, un circuito cerrado. Considérenlo plano, y que en esta espira circula una corriente I. Esta corriente voy a considerar que me orienta el área que encierra la espira. Si la corriente circula así, su mano derecha y los dedos en la dirección en la que va la corriente, entonces en este caso el área la consideramos como un vector que va hacia afuera, que tiene tamaño A y va hacia afuera. Si yo tuviera la espira y la corriente circulara no como indica sino al revés, entonces su mano derecha en la dirección de la corriente y su pulgar les va a dar la dirección del área orientada. Entonces en este caso A tiene el tamaño A y va hacia afuera. N es un vector unitario que va hacia afuera. Y en este caso, si este es el área, entonces el área orientada, la corriente circula así, va a ser igual a el área A por un vector que va en la dirección menos n. N es un vector unitario hacia afuera en este caso. Entonces en este caso va para afuera y en este caso va en menos n, por lo tanto va hacia adentro. Entonces eso va a ser un dipolo magnético. Vuelvo a repetir, ¿quién nos orienta el área? La corriente que circula por la espira. Hagan de cuenta que es un alambre y en el alambre circula la corriente y eso me orienta el área. Ese es un dipolo. ¿Cuáles unidades tiene? Ampere por metro cuadrado. Ampere que multiplica a metro cuadrado. Eso es las unidades del dipolo magnético. Ahora, el dipolo, cuando tenemos un campo magnético, lo voy a poner para completar la información. Si yo tengo un dipolo magnético y existe un campo externo B y existe un campo magnético B en donde yo pongo el dipolo, entonces yo voy a tener que mi dipolo magnético va a sentir una torca. En física se denota como tau y en los cursos de ingeniería le ponen un momento de una fuerza. Va a ser R cruz F. Entonces el dipolito va a sentir una torca. El dipolo magnético sentiría esta torca. Mu cruz B. Y va a tener una energía potencial por ahí asociada, que va a ser menos mu punto B. Esto no lo demostramos, simplemente lo menciono como algo que puede resultar útil. Lo que más me interesa ahorita es que ustedes sepan lo que es un dipolo magnético. Vuelvo a repetir. Para nosotros el dipolo magnético va a ser
un circuito de corriente y la corriente orienta. Entonces, por última vez, así vamos a tomar el dipolo magnético. El principal interés ahorita es entrar al tema de ley de Faraday. Y por ahí va a salir esto asociado. Entonces vamos con ley de Faraday. La ley de Faraday es una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Se considera fundamental. Y de lo que se trata es de que un flujo magnético que varía en el tiempo a través de una región puede generar un campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico no es conservativo. Entonces aquí de lo que se trata es de que campos magnéticos que dependen de la posición, pero también dependen del tiempo, pueden generar campos eléctricos que van a depender en general de la posición y del tiempo. Y viceversa, campos eléctricos variables en el espacio y en el tiempo pueden generar campos magnéticos. Aquí por primera vez estamos dejando atrás lo que es estático, y estamos entrando a electromagnetismo, en donde ya la parte eléctrica no es independiente de la magnética y viceversa, la magnética no es independiente de la eléctrica. Entonces vamos a estar empezando a hablar de que los campos pueden generar su contraparte. La expresión matemática de la ley de Faraday, nada más la voy a escribir, pero no la voy a usar ahorita, es E igual a Fm, fuerza electromotriz, es igual a menos el cambio en el tiempo del flujo magnético. Esa es la expresión matemática. Pero vamos poco a poco. Vamos a empezar con la idea de flujo magnético. Entonces primero hablamos de flujo magnético. Y a partir de ahí nos empezamos a ver. Entonces, la idea es la misma que con el campo eléctrico. El flujo magnético va a ser igual a la integral de un campo magnético punto diferencial de una superficie. Supongan que ustedes tienen esta superficie y que aquí en la región existe un campo magnético. No sé, que aquí hay un campo magnético B1 en este punto de la superficie, que en este otro punto de la superficie hay un campo magnético B2, etc. Entonces, si nosotros hacemos esta integral, a esa integral hecha sobre esta superficie, le vamos a llamar flujo magnético. Nada más que hay una diferencia fundamental entre el flujo magnético y el flujo eléctrico. Les recuerdo, la ley de Gauss de la parte eléctrica decía, si usted toma esta integral, a eso le puede usted llamar flujo eléctrico. Pero si usted toma esta integral en una superficie que es cerrada, esto que es el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, va a ser siempre igual a la carga neta que encierra la superficie entre epsilon 0. Esto es lo que vimos en electrostática. Ahora vamos a acá. Esta es igualita. Si yo tomo la integral de B punto de A, lo que estoy obteniendo es no un flujo eléctrico, sino un flujo magnético. Pero, si nosotros tomamos la integral de B punto diferencial de área y la superficie es cerrada, esto siempre es igual a 0. Esto siempre es igual a 0. Acá no. Acá dependía de si había o no había cargas eléctricas adentro de la superficie. Si la carga neta era 0, el flujo era 0. Si la carga neta era negativa, el flujo era negativo. Si la carga neta es positiva, el flujo es positivo. Acá no. Acá siempre que tomemos la integral de B
en superficies cerradas siempre nos va a dar 0. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esto lo que nos está diciendo es que no hay lo que se conocen como cargas magnéticas. Hay imanes. No hay el equivalente a una carga eléctrica pero que sea magnética. No hay monopolos magnéticos. Tomen por ejemplo un imán. Un imán, a grosso modo, tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Entonces las líneas de campo hacen esto. Es el polo norte, es el polo sur, el polo norte, el polo sur, y por aquí continúan. Si yo tomo una superficie cerrada, imagínense aquí, esto no es una cosa plana, es una superficie. Entonces, tantas líneas de campo atraviesan hacia adentro como líneas de campo atraviesan hacia afuera. Y entonces, en total, el flujo magnético va a ser 0 siempre si la superficie es abierta. Perdón, si la superficie es cerrada. En cambio, si la superficie fuera abierta, puede ser que sea diferente de 0. Puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0. ¿De qué depende? Depende de cómo se oriente la superficie. Por ejemplo, vamos a este lado. Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un planito y mi planito yo lo oriento para allá, es decir, esta es como el vector diferencial de área, y vector diferencial de área, y vector diferencial de área. Y yo agarro un campo magnético y lo pongo así. Entonces yo puedo calcular esta integral y me va a dar un signo. Si yo sigo por alguna razón dejando la área de esta manera, pero el campo se invierte, entonces el flujo también va a cambiar de signo. Entonces este puede ser mayor que 0, menor que 0. Podría ser igual a 0. Por ejemplo, si el campo magnético yo lo oriento así, está orientado así, y yo agarro esta superficie y la coloco justo así, con su normal, con su diferencial de área dirigida así, y este es el campo magnético, entonces el flujo va a ser 0. ¿Por qué? Porque entre el campo magnético y el diferencial de área habría un ángulo de 90 grados, entonces el producto punto sería 0. Entonces el flujo puede ser 0, puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0, pero siempre si la superficie es cerrada, el flujo magnético vale 0. Ahora vamos a tratar de ir conectando esto con lo que nos interesa. Vamos a movernos un poquito hacia la ley de Faraday. Supongan que tengo una espira. Aquí. Plana. Está contenida en el plano del pizarroncillo. Y que yo tengo un campo magnético. Vamos a pensarlo perpendicular a este plano. Es más, vamos a pensar que el campo magnético va hacia adentro del plano del pizarrón. Va para allá. ¿Sí? Entonces yo voy a tener en esta superficie que me encierra este circuitito un flujo magnético. ¿Sí? Y ahora preguntémonos, ¿de qué manera yo podría hacer que el flujo magnético sea variable? Flujo magnético variable. Variable obviamente significa no constante en valor. El caso más sencillo, por ejemplo, sería que B fuera hacia adentro y que fuera constante. Entonces el flujo magnético sería simplemente, no se preocupen tanto del signo, sería simplemente B por el área. O sea, mi integral, mi flujo magnético, que es la integral de B punto diferencial de área. Si el campo magnético es parejito, en todos los puntos de aquí vale lo mismo, entonces sería simplemente en tamaño B por A.
El signo depende de cómo estemos pensando el área. Ahorita no se preocupen por eso. Sería simplemente ver por ahí. Pero ¿cómo puedo hacer que este flujo sea variable? Si lo pensamos un poco, podría ser que el campo magnético deje de ser constante y que entonces con el tiempo esté cambiando de valor. Ya sea que en todos los puntos cambie de la misma manera o que cambie por diferentes puntos. Esa podría ser una manera, variando el valor del campo magnético. ¿De qué otra manera podría yo hacer que el flujo fuera variable? Bueno, yo podría pensar en que, por ejemplo, esta espira no fuera fija, sino que se pudiera estar moviendo y el campo magnético no fuera constante en todos los puntos. Entonces, si por ejemplo aquí es más intenso y aquí es más débil, si yo muevo la espira para acá, y luego para acá, y luego para acá, y luego para acá, entonces, como aquí el campo magnético es más intenso que acá, estoy pensándolo así, yo podría también lograr que de esa manera el flujo magnético fuera variable. ¿De qué otra manera podría hacer que yo tuviera un flujo magnético variable? Yo podría, por ejemplo, deformar la espira, ¿no? Dado un campo, si la deformo, la hago más grande o la hago más pequeñita, si se pudiera, yo también de esa manera podría hacer que el flujo magnético variara. Entonces tengo varios mecanismos. Tengo, por ejemplo, el mecanismo de B variable en el tiempo. Ese sería un mecanismo. B variable en el tiempo. Yo podría pensar que B es variable en el espacio. Y entonces si muevo la espira, estaría yo captando diferente cantidad de flujo. Yo podría deformar la espira, y también podría estar captando diferente cantidad de flujo magnético. Es decir, yo podría al mismo tiempo deformar la espira, mover la espira y variar el campo. Y también podría tener flujo magnético variable a través de la espira. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varios mecanismos que me permitirían variar el flujo magnético en una espira. Movimiento relativo, variables en el tiempo o en el espacio de B, deformar la espira es otro mecanismo, rotarla a lo mejor también puede ser otro mecanismo. Bueno, lo importante es que cuando yo tengo un flujo magnético variable en una espira, se genera una corriente y a esa corriente le llamamos inducida. ¿Inducida por quién? Por el flujo magnético que no es constante en el tiempo. Entonces la ley de Faraday dice, si usted tiene una espira y a través de esa espira hay un flujo magnético variable en el tiempo, se genera una corriente. ¿Dónde? Supongan ahora que esto es un alambre. En el alambre. Y la pregunta es, ¿en qué dirección se induce la corriente? Parece un trabalenguas. La corriente inducida se opone al cambio que la produce. No me queda claro. Déjenme anotarlo. Entonces, la ley de Faraday afirma que si se tiene un flujo magnético variable en el tiempo, otra manera de decirlo sería no constante, entonces se generará una corriente inducida que se opone al cambio que la produce. Se van a estar preguntando, bueno, ¿a través de quién es el flujo magnético variable en el tiempo? De una espira. Háganla de alambre. Hagan que pase por ella un flujo magnético.
si ese flujo magnético no es constante en el tiempo, en esa espira y sin necesidad de una pila, se va a generar una corriente eléctrica y le vamos a llamar corriente inducida. ¿En qué dirección va a circular la corriente? De tal manera que se oponga al cambio que la produce. ¿Quién la está produciendo? El flujo magnético que está cambiando. La corriente se va a oponer a ese flujo magnético variable en el tiempo. Va a generar algo, un autoflujo, que se opone al cambio que le está produciendo. Sé que ahorita suena a extrañeza, pero ahorita les explico. Entonces, esto es lo que dice la ley de Faraday. Entonces, si en una espira se tiene un flujo magnético variable en el tiempo, entonces se genera una corriente inducida que se opone al cambio que la produce. Así de extraño. Vamos a ver esto. Va a haber 4 casos para nosotros. Supongan que tengo aquí la espira. No piensen que está cambiando de forma, no piensen nada. Solamente acepten lo siguiente. Voy a aventar como si fuera un chorro de agua un campo magnético. Y ese campo magnético va a ir hacia adentro y va a ir aumentando con el tiempo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si ese flujo magnético no es variable en el tiempo y eso me va a inducir una corriente en este alambre, aún cuando no haya una batería, ¿cómo va a circular la corriente? Vamos a responder esa pregunta. Entonces, estoy pensando en B hacia adentro. Y lo voy a pensar como B aumentando hacia adentro. Entonces, este campo va hacia adentro y va aumentando. Es como agua, va aumentando. Por lo tanto, el flujo magnético crece hacia adentro, está creciendo. Este flujo magnético variable en el tiempo es el que va a generar la corriente. ¿Cómo circula la corriente para oponerse? Se opone a algo que entra, va a circular, fíjense, así. Ahora explico por qué. Su pulgar, bueno, piensen en un alambre recto y largo. Si la corriente circula así, si la corriente en el alambre circula así, entonces sabemos que alrededor hay un campo magnético y que circula en este sentido. Porque la corriente en el alambre va así. Entonces la circulación del campo va así, así, así. ¿Sí? Ese es el campo magnético. Ahora imagínense que lo doblan. ¿Quién? Este alambre. Que lo doblan. De todos modos vamos a pensar que hay una circulación de campo. Piensen que este alambre lo doble así. Entonces, mano derecha con el pulgar en la dirección de la corriente. Enrollen alrededor del alambre. Fíjense cómo se forma un círculo. Fíjense, en esta parte sale y en esta parte entra el campo magnético que hay debido a la corriente que hay en este alambre. Lo doblé. Imagínenselo. Lo estoy doblando aquí. La corriente circula de aquel lado así. Entonces, lo doblé. Va otra vez. La corriente circula así. Mi pulgar. Entonces, en esta parte, en esta área, el flujo debido a esta va hacia afuera. ¿Y cómo estoy suponiendo el que este me produce? Hacia adentro. Este lo voy a poner en rojo. Entonces este va para adentro. El rojo va para adentro. Es un campo externo, ¿eh? Y está aumentando. El flujo está aumentando. Por esa razón, la corriente inducida genera un autoflujo que se opone al cambio que lo está produciendo. ¿Qué cambio lo produce? El aumento de flujo hacia adentro. Yo me opongo y provoco un flujo hacia afuera. Me opongo. Por eso circulo así. Espero que más o menos se entienda. Vamos a suponer que el flujo sigue yendo, el externo, lo voy a poner otra vez en rojo acá, que el externo, segundo caso, aquí está la espira. Ahora vamos a suponer que este de aquí va para adentro, pero vamos a suponer que esté disminuyendo, disminuye. Es decir, ahora el flujo externo que va hacia adentro
va disminuyendo. Disminuye. ¿Cómo se va a inducir una corriente? ¿Hay un flujo magnético variable en el tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque este está disminuyendo hacia adentro. Este está disminuyendo hacia adentro. Entonces, el flujo hacia adentro ahora disminuye. Piensen que se está haciendo más chiquito. ¿Cómo circula la corriente para oponerse a ese cambio que la produce? ¿Qué la produce? La disminución hacia adentro. Entonces se va a oponer. Entonces va a circular. Si antes circulaba así, ahora va a circular así. ¿Por qué? Porque esta corriente que es inducida, lo que hace al circular así es mano derecha, pulgar en la dirección de la corriente, lleven sus dedos hacia la palma. En esta región genera un autoflujo que va hacia adentro, en toda esta región, genera un autoflujo que va hacia adentro y que se opone al cambio que la produce. ¿Cuál es el cambio que le está produciendo? La disminución del flujo externo que va hacia adentro. No quiero que disminuya. Entonces yo lo que hago es aumentarlo, reforzarlo. Entonces tenemos estos dos casos. Dije que había 4. ¿Cuáles son los otros 2 casos? Van los otros 2. Ahora voy a suponer, la espira es la misma, aunque no la dibuje igualito, es porque pues, mis dibujos dejan mucho que desear. Ahí está la espira. Ahora voy a suponer que B va hacia afuera y voy a suponer que va aumentando. Aumentando. Es decir, el flujo externo en esta región, estoy pensando que va hacia afuera, y como B está creciendo, eso lo que implica es que el flujo magnético está aumentando, pero hacia afuera. Aumenta hacia afuera. La pregunta es, ¿cómo se va a inducir una corriente que se oponga a quien la está produciendo? La produce un aumento de flujo hacia afuera. Entonces la corriente se va a oponer al aumento de flujo hacia afuera. ¿Cómo va a circular? Va a circular así, porque esa corriente entonces, pulgar, dirección de la corriente, genera un autoflujo que va, circula así, que va hacia adentro. Entonces el autoflujo de esta, le ponemos tache, quiere decir que es un flujo hacia adentro en este caso, que se opone al aumento hacia afuera que le está produciendo. ¿Y cuál es el último caso que nos falta? Bueno, ya no hay mucho espacio. Déjenme tratar de hacerlo en este cachito que está aquí. Pintamos una raya aquí. Y entonces, esta es la espira. Y ahora vamos a poner B hacia afuera. B hacia afuera. Disminuyendo, ¿no? Disminuye. Eso lo que implica es que el flujo magnético, el externo, disminuye hacia afuera. Voy a ponerle los puntitos porque el flujo externo va hacia afuera, pero está disminuyendo. Entonces la corriente inducida va a generar un autoflujo que se oponga a la disminución hacia afuera. Va a circular evidentemente en el otro sentido. Esta es la corriente inducida. Genera, pulgar, en esta región un autoflujo magnético que va hacia afuera. Es decir, el autoflujo magnético iría así, hacia afuera. Son los puntos negros. Va hacia afuera, va hacia afuera, va hacia afuera. Y entonces se opone a la disminución del flujo externo hacia afuera. Estos son los 4 casos que vamos a tener, no vamos a tener otros. Entonces vuelvo a repetir, ¿de dónde salió todo esto? Si este es un alambre y lo cierro, eso me forma una espira. Si sobre esa espira circula una corriente, yo puedo pensar que esa espirita está generando un autocampo magnético a su alrededor. Y entonces va a generar flujo en esta área. ¿En cuál área? En el área de la espira. ¿De dónde salió esa idea? Imagínense ustedes que tengo un alambre recto, largo, piensen en la ley de Ampère. Este es el alambre. Y que hay una corriente que circula
en este caso de abajo hacia arriba. Va en la dirección del marcador. Va así. Eso, por lo tanto, genera un flujo, bueno, no un flujo, genera un campo magnético alrededor del alambre que, como la corriente va para arriba, va el pulgar en la dirección de la corriente y mis dedos los llevo hacia la palma. Entonces circularía así, así, alrededor del alambre, así. Déjenme moverlo. Este es el alambre, la corriente circula hacia arriba, el campo circularía así, así, así. La corriente va para arriba. Ahora imagínense que lo doblo y lo cierro. Formé una espira. Entonces, en este, la corriente va para arriba. Fíjense cómo empujan mis dedos. Fíjense cómo empujan mis dedos. Entonces, en esta área, si la corriente circula así, ¿en cuál caso estoy? En este, así. ¿Sí? El campo genera un autoflujo en esta región que va hacia adentro, por eso está pintado en tachecitos en negro. Igual acá. Pero si circula al revés, o sea, si la corriente circulara así, mi dedo en la dirección de la corriente y mi mano empujaría aquí en esta área hacia afuera. Es este caso, por eso hay puntitos, y es este caso. ¿Sí lo ven? Son los 4 casos que vamos a considerar. Entonces de ahí salió la idea de que esta corriente genera un autoflujo. El autoflujo de la corriente inducida se opone al cambio que lo produce. En este caso, flujo externo va hacia adentro y va aumentando. Pues yo circulo para oponerme. En este caso, el flujo hacia adentro está disminuyendo. Pues yo circulo para oponerme a la disminución hacia adentro. En este caso, el flujo externo está aumentando y va hacia afuera. Pues yo me opongo a que aumente hacia afuera. Yo genero un autoflujo que se oponga al aumento hacia afuera. Y el último caso es igual. Entonces son los 4 casos. Esta es la corriente inducida. Quiero que noten que esto es físicamente real. Yo tengo un alambre de cobre, si ustedes quieren, y lo cierro. No hay batería. Pero si yo aquí, por ejemplo, traigo un imán de barra y lo acerco y lo alejo, se va a generar una corriente eléctrica, que puede ser en unos momentos en este sentido y en otros momentos en este sentido, dependiendo de qué tipo de variación de flujo tenga. Hay un experimento, ¿no?, que tienen un enrollado, que viene en los libros, aunque se ha platicado. Tienen una bobina. Y aquí le ponen un amperímetro. Y luego agarran un imán y lo meten y lo sacan de la parte embobinada. Entonces aquí miden una corriente eléctrica. Es justamente esto, lo que están generando es a través de esta bobina un flujo magnético variable en el tiempo al meter y sacar el imán. Y entonces eso genera una corriente eléctrica. Y lo más sorprendente es que no necesitan tener una pila, una batería, para que se mueva la carga. ¿Qué consecuencias va a tener? Que como hay una corriente eléctrica, entonces va a haber un campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico no es conservativo, porque yo me puedo mover alrededor en una trayectoria cerrada sin que eso sea igual a cero. La integral de E punto dl ya no es igual a cero. ¿Se acuerdan que en el caso electroestático el campo eléctrico es conservativo? Pues en este caso ya no lo va a ser. Entonces, lo primero para trabajar la ley de Faraday es entender qué es el flujo magnético, igualito a flujo eléctrico. Y lo segundo es que entiendan que si a través de una espira hecha ahora sí con un alambre, yo hago que un flujo magnético no sea constante, entonces se va a inducir sin necesidad de una batería una corriente eléctrica. Y a esa corriente eléctrica le llamamos inducida. Ley de la naturaleza. ¿En qué sentido circula la corriente? Circula en el sentido de que genera un autoflujo que se opone al cambio que la produce. Y eso es consecuencia de la conservación de la energía. Voy a borrar y voy a escribir un poquito más de detalle en la expresión matemática. La expresión matemática de la ley de Faraday
dice lo siguiente. El E, que es como si fuera una batería, se llama FEM, se llama fuerza electromotriz. Y es igual a menos, bueno, dije que le iba a poner un poco más de detalle, es igual a la integral en una trayectoria cerrada de un campo eléctrico, y esto es igual a menos la derivada con respecto del tiempo del flujo magnético. El flujo magnético es la integral de B punto diferencial de superficie. ¿Sobre qué superficie? La que encierra este circuito. Y este signo menos se conoce como ley de Lenz. Y es una expresión de la conservación de la energía. Entonces, este es un circuito cerrado, o sea, la espira, estoy integrando en la espira. Y si se dan cuenta, a pesar de que la espira es una trayectoria cerrada, esta integral no va a valer cero. Y este flujo magnético lo calculamos a través de el área que encierra esta espira. A ver, esta es la espira. Aquí en esta trayectoria estamos integrando. Y a través de esta espira estamos encontrando el flujo magnético. Me van a decir, bueno, ¿y dónde quedó la corriente? Si yo tengo la FEM y conozco la resistencia de si divido entre la resistencia tengo la corriente inducida. Entonces lo que vamos a hacer es algunos ejemplos que tengan que ver con el cálculo de esta parte para introducirlo aquí, obtener la FEM, dividir entre la resistencia del circuito y obtener la corriente. La primera parte es muy física, es decir, la corriente inducida vamos a encontrar en qué dirección va, de acuerdo a la física. Y ahora, para eso nos sirve lo del dipolo magnético. Si yo tengo, voy a volver a borrar. Si yo tengo una espira y yo conozco que la corriente en la espira circula así, el área va hacia afuera. Diferencial de área hacia afuera. Si yo tengo la espira y la corriente circula así, entonces la diferencial de área va hacia adentro de este plano. Visto en un corte, si tengo que esta es la espira y circula la corriente así, entonces la diferencial de área que es perpendicular va así. Si yo tengo la espira y la corriente circula así, entonces la diferencial de área va para abajo. ¿Sí? Iría así. Y es perpendicular. Entonces, la corriente me va a orientar el área. Me va a orientar el área. ¿Y para qué lo voy a usar? Para calcular el flujo magnético. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es eso. El primer ejemplo va a ser muy físico. Es para hacernos sentir qué hay con el signo, qué tan importante es el signo y cómo se conecta con la conservación de la energía. Entonces, repito, lo que estamos viendo ahorita es ley de Faraday y lo vamos a ir trabajando paso a paso. Entonces va a haber 4 casos. Expira, 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 expira. Lo repito por última vez. Flujo magnético hacia afuera y aumentando. La corriente inducida se opone y
inducida. Se opone al aumento hacia afuera. Flujo magnético hacia afuera y disminuyendo. Disminuyendo. La corriente inducida se opone al flujo hacia afuera disminuyendo. Circula así. Y inducida. Los otros dos casos. Flujo magnético hacia adentro y aumentando. Va hacia adentro y va aumentando. La corriente inducida se opone al aumento hacia adentro. Y inducida. ¿Se ve? Último caso. Phi magnético hacia adentro disminuyendo. Va hacia adentro y va disminuyendo. No, me opongo. La corriente inducida circula así. Genera un autoflujo que se opone a la disminución hacia adentro. ¿Vamos? Entonces son los 4 casos que tenemos. Vamos a cortarlo y regresamos con algunos problemas de ilustración de esto.